en esta mañana. Quiero comenzar nuestro mensaje diciendo que no es un secreto para ninguno de nosotros que estamos viviendo en tiempos difíciles, ¿no? La violencia, la mentira, la inmoralidad sexual son algunas de las cosas que causan un grave malestar en nuestra sociedad. Y como cristianos, ¿cómo estamos nosotros encarando la situación en la que estamos viviendo? Les pregunto, ¿podemos vivir con esperanza frente a este escenario? ¿Podemos ser nosotros como creyentes un faro para otros que se encuentran perdidos en la tormenta? Yo veo en las Escrituras, hermanos, que sí podemos encarar la situación. Y también veo que lo podemos hacer con esperanza. Podemos ser un faro para que otros lleguen a un puerto seguro. Y en la predicación que tenemos para este tiempo, quiero guiarles a meditar en eso a través de ver a un rey, el rey justo. Y al mirar esta porción, espero que el Señor nos fortalezca en nuestra esperanza, pero que también obtengamos dirección para que nosotros podamos ser buenos instrumentos de Dios en tiempos difíciles como los que estamos viviendo. Así que si tiene su Biblia, por favor acompáñeme al Salmo 101. El Salmo 101, vamos a ver el Salmo por completo, los 8 versículos. Cuando encuentre la porción, si por favor me acompaña poniéndose de pie, y voy a dar lectura, si por favor me sigue con su vista en la porción bíblica del Salmo 101. Dice la palabra de Dios: misericordia y juicio cantaré, a ti cantaré yo, oh Señor. Entenderé el camino de la perfección cuando vengas a mí. En la integridad de mi corazón andaré en medio de mi casa. No pondré delante de mis ojos cosa injusta. Aborrezco la obra de los que se desvían. Ninguno de ellos se acercará a mí. Corazón perverso se apartará de mí. No conoceré al malvado. Al que solapadamente infama a su prójimo, yo lo destruiré. No sufriré al de ojos altaneros y de corazón vanidoso. Mis ojos pondré en los fieles de la tierra para que estén conmigo. El que ande en el camino de la perfección, éste me servirá. No habitará dentro de mi casa el que hace fraude. El que habla mentiras no se afirmará delante de mis ojos. De mañana destruiré a todos los impíos de la tierra para exterminar de la ciudad del Señor a todos los que hagan iniquidad. Acompáñenme a orar, por favor. Padre Celestial, miramos nuestra ciudad, nuestro estado, nuestra nación y sentimos, Señor, que el clamor empieza a ascender hasta usted, Señor. Tantas personas siendo afectadas por el pecado. Un poco de pecado parece que era para traer un placer, pero nunca se sacia para destruir vidas. Y es lo que vemos, Señor. Pero, Señor, ayúdanos a través de este mensaje a poner nuestra mirada en lo que usted tiene preparado, en el Rey que vendrá, ese Rey justo para establecer justicia y para guiar con rectitud a las naciones. Ayúdenos, Señor, que a través de este mensaje nos preparemos y nos comencemos a alinear con este nuevo Rey, nuestro Señor Jesucristo. Y que nuestros corazones y la iglesia, Señor, sea un lugar donde se empiece a ver ese reino y se empiece a mostrar más y más que usted gobierna ya en nosotros, Señor. Gracias, Padre Celestial. Por favor, guíenos y úseme para su honra y gloria en esta predicación en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar su lugar. Si usted mira el encabezado de este salmo, ahí en el
Salmo 101 dice que es un salmo de David y voy a hablarles un poquito del contexto ahorita de este salmo. David pues fue el rey de Israel, se cree aproximadamente en el siglo X antes de Cristo. Y dentro de los diferentes géneros que existen en los salmos, este se ha clasificado como un salmo de realeza. Este tipo de salmos destaca la soberanía de Dios y el papel del rey en Israel como su representante en la tierra. Hay otros salmos también en la Biblia que igualmente son del género de la realeza. Por ejemplo, el Salmo 2, el 18, el 20, el 21, el 45, muy precioso el 45, una boda de un rey. El 72, el 89, el 110, uno muy citado en el Nuevo Testamento, y el 144. Y los salmos se usaban en Israel para diferentes ocasiones, muchas veces. Algunos para ceremonias especiales y otros para rituales dentro del templo o alguna ceremonia especial dentro del templo. En este caso, el Salmo 110 es muy probable que se usaba en la toma de posesión del trono cuando iba a levantarse un nuevo rey en Israel. En el presente, cuando el presidente de la República, por ejemplo, hace una toma de protesta, él expresa sus compromisos de cumplir fielmente sus funciones al marco de la ley y de los intereses del pueblo, ¿no? Eso es cuando hace la toma de protesta. Pues más o menos eso es lo que encontramos en el Salmo 101. Aquí este rey está expresando esos compromisos que va a hacer para guiar con fidelidad y con rectitud sobre la base de la misericordia y la justicia de Dios. Como veremos en el texto, vamos a observar 5 compromisos que asume este rey al momento de la toma del trono, cuando él tiene que comenzar a gobernar, a mostrar esa autoridad delegada de Dios a través de él para la nación de Israel, para el pueblo de Israel. Y vamos a ver cómo tiene mucha relación con nosotros todo ello. Ahí vamos a ver el primer compromiso. Entonces, en el versículo 1 nos habla del compromiso del rey con la alabanza a Dios por su misericordia y su juicio. Pueden notar allí, y también está en pantalla en sus Biblias, y en pantalla dice: misericordia y juicio cantaré, a ti cantaré yo, oh Señor. Aquí David comienza expresando este compromiso por cantar, por alabar a Dios por su misericordia y por su juicio. Esa palabra misericordia se refiere a ese amor fiel de Dios, de cumplir sus promesas, de cumplir su pacto, ese amor fiel de Dios hacia su pueblo. Y su justicia habla acerca de su derecho como juez de la tierra para dictar sentencia frente a alguna situación. Así es como el salmista está reconociendo las dos caras de la misma moneda. El gobierno de Dios es un gobierno de misericordia, pero también es un gobierno de juicio. Él hace justicia, Él muestra su misericordia. Como nos dice en el Salmo 89:14 acerca del gobierno de Dios, nos dice: la justicia y el derecho son el fundamento de tu trono. La misericordia y la verdad van delante de ti. Ahora, qué interesante, hermanos, que el Salmo comienza con un compromiso del rey de alabar, de cantar a Dios por su justicia, por su misericordia, porque esta es la base del resto de sus compromisos. Y aquí algo muy importante que quiero resaltar, hermanos. Es interesante que el rey se compromete a alabar a Dios por estas características, porque uno se convierte en aquello que alaba. En aquello que uno alaba es en eso que uno se convierte. Por ejemplo, cuando en nuestra nación se llegan a exaltar a ciertos criminales como héroes, como personas que hacen proezas y hazañas extraordinarias, ¿qué es lo que vamos a esperar del resto de la ciudadanía? ¿Qué vamos a esperar que hagan los jóvenes? Pues los mismos crímenes que estos héroes hacen, ¿verdad? Supuestos héroes.
¿O qué pasa cuando se empieza a promocionar música con alto contenido de violencia, de temeridad, de contenido de inmoralidad sexual? Y cuando está en la radio, cuando está en programas, cuando esto y lo otro, ¿qué es lo que va a suceder? Aquello que canta, aquello que se canta, aquello que se alaba, es en eso en lo que uno se termina convirtiendo. Y en el caso del salmista, pues él asume su compromiso de decir: a quien voy a alabar es a Dios, y lo voy a alabar por su misericordia y por su justicia. Y eso va a tener un efecto en él de ir moldeando y moldeando más y más su corazón para que él haga precisamente lo que está alabando. Y bueno, como Dios es una fuente inagotable de alabanza, pues nunca le faltará canto, nunca le faltará por qué alabar al Señor, ¿verdad? Aquí una aplicación para nosotros, hermanos. ¿Dónde está nuestra mirada? ¿A quién estamos admirando? Es más, ¿qué música escucha usted? ¿Qué pone cuando se sube al carro? ¿Verdad? Puras con banda. ¿Qué música pone? ¿Qué canta? ¿Qué está alabando? Bueno, el compromiso del rey, el primer compromiso, nos deja algo muy claro a nosotros. Nuestra mirada debe estar en Dios y cantarle y alabarle a Él por su misericordia y por su justicia. El segundo compromiso de este rey que va a asumir el trono es el compromiso con la integridad para que Dios traiga su bendición. Usted nota en el versículo 2: entenderé el camino de la perfección cuando vengas a mí. En la integridad de mi corazón andaré en medio de mi casa. Aquí, hermanos, si el versículo 1 era la base de los compromisos, este versículo engloba el resto de los compromisos. En esencia, todos los compromisos que el rey va a asumir son compromisos con la integridad a la luz de la misericordia y la justicia de Dios. Notemos cómo se nos habla de ese compromiso en general. Ahí al comienzo dice: entenderé. Si usted tiene la Biblia de las Américas, dice: prestaré atención. Y si tiene la Nueva Traducción Viviente, dice: tendré cuidado. Y con estas expresiones se denota una constante vigilancia, un mantenimiento continuo. Y en este caso, esta vigilancia, este mantenimiento continuo es con la integridad. Esas palabras usted las puede subrayar en su Biblia: perfección e integridad, en el versículo 2, provienen de la misma raíz, que tiene que ver con algo completo, algo que no se le necesita añadir, algo que está sin defecto. De ahí proviene la palabra integridad, algo que está completo. Entonces, aquí el rey se está comprometiendo a rendirle todo al Señor. No el 50%, ni el 80%, ni el 90% de su vida, pero él le entrega todo al Señor. Él está haciendo un compromiso de integridad en lo que se ve, los caminos, y en la vida interior, en el corazón. Es un compromiso completo de integridad. Y es lamentable el caso de algunos reyes en Israel. Si usted ha leído el libro de Samuel, Reyes y Crónicas, es lamentable el caso de algunos de estos reyes que comienzan bien su vida, pero en algún punto se extravían, ¿no? Por ejemplo, el caso del rey Joás. Era un pequeño hombre, un jovencito por ahí. Hay un sacerdote que lo cuida, lo cría, lo guía y todo eso, pero cuando muere, este rey se desvía. En 2 de Crónicas 24:2 nos dice: e hizo Joás lo recto ante los ojos del Señor todos los días de Joiada el sacerdote. Muere esa influencia, muere esa presión que estaba allí para guiarle, y este hombre se corrompe. Luego tenemos el caso del rey Amasías, por ejemplo, otro rey en Israel. Él se comprometió con Dios. Él hizo cosas buenas, pero le faltó integridad.
muchas cosas, pero no todas. Según de Crónicas 25:2 nos dice, hizo él lo recto ante los ojos del Señor, y nos hubiera gustado que ahí hubiera un punto final, pero hay una coma, aunque no de perfecto corazón. No estaba completamente entregado al Señor. Y la integridad, hermanos, la totalidad de nuestro ser es muy importante, porque en la integridad es donde está la bendición de Dios. Ahí es donde se encuentra la bendición de Dios. Segundo de Crónicas 16:9, porque los ojos del Señor contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con Él. Corazón íntegro. No es sin pecado, es una persona que le rinde todo al Señor. Tropieza, sí. Comete faltas, sí. Pero vuelve a entrar otra vez al camino y dice, Señor, aquí está otra vez rendida esta parte de mi vida. Dios bendice a quien vive en integridad. Y en el Salmo notamos que eso es lo que el rey está buscando. Él está haciendo un compromiso de integridad. En nuestras Biblias, en Reina Valera dice, cuando vengas a mí, pero en la Biblia de las Américas dice, literalmente del hebreo, ¿cuándo vendrás, Señor, a mí? Es decir, el salmista está haciendo este compromiso de integridad porque está diciendo, Señor, quiero que este reino que tenga sea bendecido por ti, que tú vengas para actuar en medio de nosotros. Entonces, la integridad atrae la presencia de bendición del Señor. Qué importante esta aplicación, hermanos, o esta parte, y lo podemos aplicar a los ministerios en la iglesia, a nuestros trabajos. La bendición de Dios viene cuando nos conducimos con integridad. Para muchos creyentes se les hace más fácil decir, voy a ayunar 3 días por un problema y no solucionar un aspecto del pecado. Y decir, no, es que yo voy a ayunar para que venga la bendición, en lugar de decir, voy a rendirle toda mi vida al Señor. Entonces, queremos como hacerle manita de coche, como decimos a Dios, ¿verdad? Ayunando, y el Señor nos está diciendo, hey, perdona, hey, arréglate, hey, esto o aquello, ¿no? Y queremos la bendición de Dios, pero no queremos entregarle todo a Dios. No se puede. Queremos bendición para nuestra vida, nuestra familia, nuestro negocio, nuestros ministerios aquí en la iglesia. Tenemos que conducirnos en integridad. En integridad. Ese fue el segundo compromiso del rey. Veamos el tercer compromiso. Un compromiso con la pureza, sin tolerancia a la injusticia. Ahí en el versículo 3. No pondré delante de mis ojos cosa injusta. Aborrezco la obra de los que se desvían. Ninguno de ellos se acercará a mí. Aquí se comienza a observar la determinación del rey por la pureza en cosas bastante específicas. Sabiendo que muchas tentaciones, ¿por dónde entran? Pues por los ojos. El rey se compromete a no poner nada injusto o indigno o vil, o también se puede traducir algo inútil para los propósitos de Dios. Y asimismo el rey también apunta su completo desagrado a cosas, a obras que lo pueden desviar, o cosas que son desleales, que son deshonestas, de lo que son infieles. El rey no quiere ser como Ulises, aquel héroe de la mitología griega, ¿verdad? El hombre que se amarró a un mástil en el barco y le dijo a su tripulación, ustedes tápense los oídos, no escuchen el canto de las sirenas, pero a mí déjenme escuchar, nada más que no dejen, amárrenme para que no me vaya a ir y me maten las sirenas. Bueno, este hombre, Ulises, quería coquetearle al pecado, ¿verdad? Quería ahí llevarla suave, las dos cosas, coquetear el pecado pero sin correr mucho peligro. Bueno, el rey no es así. El rey está dirigiendo toda su actitud de manera enérgica en contra del pecado. Él dice allí que lo aborrece. Y yo me pregunto, ¿cómo podemos aborrecer algo
que nos causa placer. ¿Cómo podemos aborrecer algo que nos causa placer? Y si usted es muy santo, ¿verdad? Va a decir, no, pastor, el pecado nunca causa placer. No, sí, hay algunas cosas que causan placer, si no, no cometeríamos el pecado, ¿no? Pero me parece que para empezar a aborrecer el pecado se requieren dos cosas. Uno, sensatez, y otra, ver el pecado con toda su fealdad, con todas sus consecuencias. ¿Por qué? Porque el pecado es un delito grave delante del gran juez de la tierra, de los cielos. El pecado nos afecta nuestras emociones, nuestro intelecto, nuestra voluntad, nuestras decisiones, nuestro camino en la vida. El pecado afecta nuestras relaciones interpersonales. Consideré, por ejemplo, cuánto dolor trae el chisme dentro de una familia. Primos que no se hablan en 10 o 15 años por algo que alguien dijo. ¿Cuánto dolor trae el chisme a una iglesia? Ese pequeño comentario, aquella expresión salida fuera de lugar, ¿cuánto dolor trae? ¿Cuánto dolor trae la manipulación? ¿Cuánto dolor trae el adulterio en una familia, en una iglesia? Cuando consideramos todo lo que conlleva el pecado, lo empezamos a ver con toda su fealdad. Recientemente leí un libro que habla acerca de la pureza y dice este hermano que cuando de repente llega a sentirse tentado, tiene una parte escrita, qué es lo que sucedería si le llega a ser infiel a su esposo. Y tiene en esa parte donde dice que llegaría a él y vería la foto de toda la familia. ¿Cómo vine a fallarle a toda mi familia? Y luego pensaría en cómo tomarían los papás de ella, sus papás, todo este problema. Sus amigos, cómo serían afectados. ¿Cómo le explicaría a él, a sus hermanos en la iglesia, lo que sucedió? ¿Cómo le diría a sus hijos? ¿Cómo pasaría las siguientes noches viendo a su esposa llorando vez tras vez? ¿Cómo vería a sus hijos? ¿Cómo se expresarían? Y luego, si fue con alguien cercano. Y cuando empiezas a ver así, dices, los minutos de placer no valen todo esto. No valen todo este desastre. Bueno, ahí es cuando comenzamos a aborrecer el pecado. Cuando empezamos a sentir ese disgusto. Pues el rey hacía eso. Él aborrecía, su compromiso era aborrecer al pecado. Y esto es lo que lo lleva a declarar, ninguno de ellos se acercará a mí. Pero si usted tiene la Biblia textual, traduce más literalmente y dice, no se me pegará. Y esta es la idea opuesta a lo que se le dijo al hombre con respecto a la mujer en Génesis. En Génesis 2:22 se le dijo al hombre, o se dijo en general, por tanto el hombre dejará a su padre y a su madre, y luego dice, y se unirá, se pegará a su mujer, y serán una sola carne. Pero aquí el rey está expresando totalmente lo opuesto. Él está diciendo que su compromiso es no contraer ningún lazo que lo pueda llevar a ser desleal con Dios o que lo pueda volver inútil para sus propósitos. De manera que el rey no va a tolerar lo injusto ni lo que es desleal al Señor, y en el versículo 4 expresará que tampoco tolerará a las personas malvadas. Note ahí el versículo 4, corazón perverso se apartará de mí, no conoceré al malvado. Ambas ideas en este versículo son paralelas, son sinónimos. El corazón perverso hace referencia a alguien que tiene sus elecciones y sus afectos torcidos. En nuestro idioma más coloquial diríamos es alguien chueco. Usted sabe, ¿no? ¿Es chueco? O sea, está haciendo las cosas fuera del marco de la ley. Bueno, está refiriéndose que el compromiso de este rey es no entrar en comunión, en trato con gente que trabaja chueco, que es chueca. Y note cómo se enfatiza la idea de cero tolerancia de parte del rey. Él dice, apartaré a los perversos y no conoceré. Es decir, no tendré relación con los malvados. Así que este rey no se verá comprometido
por la presión de la multitud, su compromiso será únicamente con Dios, con su misericordia y con su justicia. Y qué importante, amados hermanos y amigos, es cultivar una vida de obediencia a Dios en compañía de otros que procuran lo mismo. No solo con sus palabras. Debemos estar atentos a la advertencia del apóstol Pablo. En 1 Corintios 15:13, ¿qué dijo el apóstol Pablo? Las malas compañías, ¿qué hacen? Corrompen las buenas costumbres, ¿verdad? El rey estaba comprometido con la justicia y su rectitud lo llevaba a no tolerar la maldad ni todo aquello que lo pudiera llegar a influenciar. Así que ese era su compromiso. Y vamos al cuarto compromiso. El compromiso con exterminar a los ministros malvados y rodearse de los puros. En el versículo 5 dice: al que solapadamente infama a su prójimo, yo lo destruiré. No sufriré al de ojos altaneros y de corazón vanidoso. La primera línea del versículo está describiendo el acto y las otras dos están describiendo las actitudes. Aquí dice al que solapadamente infama, pero en la Biblia de las Américas dice el que secreto calumnia. Se refiere a una persona insidiosa, esa persona que mete esas cosas allí secretamente. Y en el fondo, esa persona que actúa así puede traer detrás de sí una actitud altanera o una actitud soberbia, pero de ambición. ¿Por qué alguien hablaría a espaldas, calumniaría a uno y otro? Porque él se cree mejor que los demás. Porque él cree que los demás no merecen, pero él sí. Porque él quiere algo más. Él quiere alcanzar algo que quizás haya otro que sí tenga. Entonces, por eso él habla en secretamente. ¿Pero qué hará el rey? Él extirpará al calumniador de su corte. No tolerará actitudes altaneras ni ambiciosas. Versículo 6. Por el contrario, mis ojos pondré en los fieles de la tierra para que estén conmigo. Qué bonito, ¿no? El que ande en el camino de la perfección, noten otra vez la palabra integridad, este me servirá. Ambas ideas aquí son paralelas, las del versículo. El rey comienza expresando su compromiso por cuidar a los fieles. Cuando dice allí, mis ojos pondré en los fieles, se refiere a su cuidado, su atención, su amor va a estar hacia ellos. ¿Y quiénes son los fieles? Los que son confiables, la misma palabra, o la misma idea, mejor dicho. Son aquellos que son confiables. ¿Y por qué son confiables? Porque son personas íntegras. Son personas que se conducen correctamente. Nótese allí que en el versículo 2 el rey hace un compromiso con la integridad y ahora su gabinete, su equipo de trabajo se va a componer de personas que igualmente van a ser íntegras. Todos aquellos que van a trabajar con el rey también van a ser íntegras. ¿Cuál es la tragedia en muchos gobiernos o liderazgos, dígase de iglesia o dígase empresariales? Que tú puedes tener a una de las cabezas que es íntegra, pero todo su equipo de trabajo no lo es. O tú puedes encontrar en un liderazgo empresarial a 2 que 3 que son íntegros en las cabezas, pero resulta que ni esas 2 cabezas llegan a ser mayoría y el resto no son íntegros. ¿Y qué es lo que sucede? Pues que termina fallando. Y al final del día no está la bendición, la presencia de Dios allí porque no hay integridad. A veces Dios en su gran misericordia por uno solo trae bendición. A veces Dios en su misericordia, pero muchas veces uno solo íntegro es arrastrado por 5 o por 10 que no están haciendo las cosas correctamente. Aquí el rey hace el compromiso de decir,
voy a trabajar con un equipo íntegro. Él se compromete con eso. Y el quinto punto, o el quinto compromiso, es el compromiso con purgar a la ciudad de todos los malhechores. Allí versículo 7, si me acompaña. El que practica el engaño no morará en mi casa, el que habla mentiras no permanecerá en mi presencia. Con su habitual agudeza de pensamiento, el predicador inglés Charles Spurgeon escribió de este versículo las siguientes palabras. Si David no quiso tener a un mentiroso ante sus ojos, mucho menos lo hará el Señor. Ni el que ama la mentira, ni el que practica serán admitidos en el cielo. Los mentirosos son suficientemente odiosos en la tierra. Los santos no se preocuparán por ellos en el otro mundo. Claramente vemos aquí el compromiso del rey que va a asumir que él no va a tolerar la mentira. Ese va muy de acuerdo con su compromiso con la integridad, ¿no? Porque usted y yo no podemos ser íntegros si vivimos en una mentira. Usted y yo no podemos ser íntegros si tenemos una máscara en la iglesia y otra máscara en nuestra familia. O una máscara en el trabajo y otra máscara en nuestro hogar. Integridad es todo. Eres igual en todo. Y por supuesto no significa que seas malo en todo, sino más bien que trates de buscar hacer lo correcto en todo. Esa es la integridad. Y luego mire el versículo 8. De mañana destruiré a todos los impíos de la tierra para exterminar de la ciudad del Señor a todos los que hagan iniquidad. Al parecer, los reyes en Israel, una de las primeras actividades que llevaban a cabo era juzgar. Juzgaban por la mañana. Y es interesante esto porque mostraban cuál era su prioridad. Su prioridad era establecer justicia. Y muchas veces la decisión de los reyes podía dejar un precedente para que los jueces en las ciudades lejanas pudieran decir, así como el rey falló en este caso, decidió en este caso, nosotros vamos a extraer sabiduría de allí. Entonces, este rey se compromete con la justicia en la ciudad del Señor para que eso sea influencia al resto. Esa es su prioridad para traer bendición. Si usted ve, por ejemplo, el caso de Salomón, cómo le traen a estas dos mujeres y que dice que mi hijo y esto y el otro, la decisión de Salomón fue un precedente importante para todo Israel. Cómo se debe de juzgar con sabiduría y con justicia. Y aquí observamos el compromiso del rey en su determinación de erradicar por completo a los que son hallados culpables de delitos, los que hacen iniquidad. Su actitud contra la maldad, hermanos, es de cero tolerancia. Y cuán beneficiado es el pueblo cuando un rey, cuando un gobernante actúa con rectitud y misericordia. Mire Eclesiastés 10:16. Nos dice, qué tristeza sufrirá el pueblo gobernado por un sirviente cuyos líderes hacen fiesta desde la mañana. ¿Nota? La prioridad del rey es hacer juicio. Este sirviente que se hace rey, su prioridad es la fiesta. Dichoso el pueblo que tiene por rey a un líder noble y cuyos dirigentes festejan en el momento apropiado para trabajar con fuerza y no para emborracharse. También Proverbios 29:2 nos dice, cuando los justos prosperan, el pueblo se alegra. Cuando los impíos gobiernan, el pueblo gime. La meditación de estos versículos, hermanos, y aquí quiero empezar a concluir, es muy provechosa para nosotros por varias razones. La primera es que nos da discernimiento para comprender que los males sociales que vemos, que permanecen y que proliferan en nuestro entorno, en nuestro medio, se debe en gran parte, si no es que en todo, porque los gobernantes y los aparatos legales no administran debidamente la justicia y la misericordia. Y no quiero decir que nuestro problema sea demasiado simple como para que nada más una cosa lo arregle, y tampoco quiero decir que sea demasiado complejo como para que no se pueda entender.
Lo que digo es que no existe un compromiso real, fuerte, continuo, mantenido, de que los gobiernos puedan emular la justicia y la misericordia de Dios. No existe tal cosa, hermanos. Y en esta época, lamento decepcionarles, pero no nos tocará ver un gobierno ideal como el que se describe aquí. Incluso el rey David, que fue el que escribió este salmo para la toma de trono, él mismo tuvo sus fallos. Él mismo, a causa de sus acciones, llevó a la muerte a muchas personas. Cuando hizo su censo, con el caso de Urías y otras situaciones familiares, trajo mucho desastre, mucho desorden. Así que no nos va a tocar ver este reino en esta época, sino hasta que nuestro Señor Jesucristo venga por segunda vez. En su reino veremos por fin la verdadera justicia y la misericordia a la tierra. Él vino la primera vez para arreglar el problema más grave de nosotros, el problema de nuestro pecado. Pero vendrá la segunda vez para arreglar el problema, cómo el pecado se ha diseminado y para traer justicia. Él vendrá para establecer su reino aquí en la tierra. Y eso me lleva a la tercera cosa importante a considerar, hermanos. Y es que entre tanto que ese reino llega a nosotros, ¿cómo nos estamos preparando? Cada iglesia es un pequeño espacio donde se manifiesta el reino de Dios, el futuro reino de Cristo en la tierra. ¿Cómo se está proyectando ese reino entre nosotros, hermanos? Somos personas de integridad, de las cuales cuando nuestro rey venga, Él va a querer rodearse de nosotros. Somos personas de integridad que cuando venga el rey va a decir, tú eres alguien íntegro, ven, trabaja conmigo. Tú también, ven, trabaja conmigo. ¿Somos esa clase de personas para cuando el rey venga? ¿O somos personas rebeldes, mentirosas, calumniadoras, altivas y ambiciosas que el rey va a decir, aquí no van a entrar? La realidad, hermanos, es que muchos cristianos ni siquiera saben que van a participar en el reino de Cristo. Cristo prometió que al que se mantuviera fiel le daría estas promesas. Dice en Apocalipsis 2 del 26 al 27, y al que vence y al que guarda mis obras hasta el fin, le daré autoridad sobre las naciones y las pastoreará con vara de hierro, así como son desmenuzados los vasos de barro. Vamos a participar en la obra de Cristo de pastorear, de gobernar, de cuidar, junto con Él, hermanos. ¿Estamos preparándonos para ese día? ¿Estamos en el mismo sentir y compromiso que nuestro Rey? ¿Qué tal si, sabiendo estas cosas de la justicia de nuestro Rey, no nos empezamos a alinear de una vez con Él? Cuando Él venga, ¿qué va a pasar con nosotros? ¿Qué va a pasar? Mire, yo veo que muchos contadores, se anuncia que el 2026 van a haber muchas reformas. ¿Y saben qué hacen los contadores? Empiezan a hablar con sus clientes. Fíjense que vamos a tener que cambiar de estrategia, vamos a hacer esto y el otro, porque en el 2026 van a haber estos cambios. La sabiduría de ellos es, tenemos que alinearnos, porque si no, vamos a entrar en problemas. Hermanos, estos son los compromisos de nuestro Rey. Nos estamos empezando a alinear con este Rey. ¿Cuándo vendrá? Pues no sabemos. Pero esta es mi exhortación, hermanos. Alineemos nuestras vidas al Rey que vendrá para gobernar con justicia y misericordia. Oremos. Nuestro amado Dios y Rey, nuestro Señor Jesucristo, anhelamos ese día cuando usted vendrá y junto con el Espíritu decimos, ven, ven Señor. Este clamor llega cada vez más y más
y no sabemos con qué noticia nos despertaremos mañana o pasado. ¿Qué sucederá? ¿Qué tendrá que pasar para que nuestros ojos volteen completamente a usted y despeguemos nuestros pies y nos dejemos de aferrar a las cosas de aquí, Señor? Pero ayúdenos, Padre, que nuestra vista esté puesta en usted y que nos podamos alinear con nuestro Rey que viene, usted, nuestro Señor Jesucristo. Bendiga a su iglesia, Señor, con un sentir apropiado de reverencia, y ayúdenos, Señor, a buscar en lo recóndito de nosotros, en esas partes en las que no estamos siendo íntegros, para que seamos personas íntegras, Señor, totalmente rendidas a usted. Se lo rogamos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor los bendiga.